Hola, buenas noches. Aquí estamos para empezar la presentación sobre el estudio ACE, The Adverse Childhood Experiences. A ver, mientras esperamos más algunas personas llegar, si quieren poner ahí en la cajita de dónde están hablando, de qué país, a ver si tenemos una idea. Y si me pueden oír, me pueden escuchar, sí, me pueden oír. A ver. A ver si. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Entonces ya podemos hablar un poquito, que tenemos seguros de que sí estamos bien, ¿no? Yo quisiera realmente hablar un poquito sobre este estudio, pero vamos a dar las 8 horas porque aquí todavía faltan 3 minutos para que todos puedan llegar a tiempo y conversar un poquito, porque estoy esperando mucha gente de lugares que se hace tiempos que no les veo y estoy bien contenta de poder compartir este estudio con ustedes. Es un estudio que me impactó mucho. Incluso hablo de él en mi libro Sane su cerebro, sane su cuerpo, porque hace 4 años yo tuve cáncer de tiroides. Y este estudio me impactó mucho a nivel también personal, porque me hizo pensar muchas cosas de cómo realmente podemos estar afectados por las cosas de la infancia en nuestra vida adulta. Y este estudio realmente me ayudó a entender muchas cosas, ¿no? Estamos hablando hoy de Brasilia, ¿no? Yo ahora vivo en Brasil, después de haber vivido en muchos lugares, en muchos países. He vivido en Quito, mi parte adoptiva, una parte de mi corazón se me quedó allá. He vivido también en Bolivia, donde también hace pocos años pudimos empezar a llevar la terapia MDR allá. Yo viví en La Paz, y, que realmente es en el alto del mundo. Y después de muchos años, 18 años fuera de mi país, he regresado a Brasil por el trabajo de mi esposo, que ahora está jubilado, y ahora decidimos quedarnos en Brasil por un tiempo más, Dios mediante, aunque mi hija, ustedes que conocen a mi hija, saben que se fue a vivir en Canadá hace pocos meses, 2 meses, y se llevó a mis nietos, ¿no? Y espero estar bien contenta. Esta semana empezó a dar las clases, está abriendo un doctorado en psicología en la Universidad de Prince Edward Island. Entonces estoy realmente muy orgullosa de ella y que ella haya podido aceptar, ¿no? Esta propuesta de trabajo allá. Entonces veo que están llegando las personas. ¿Se pueden decir de qué país están? Para que tengan una idea, tenemos aquí de Brasil, que reconozco a una de mis amigas, a Rosana, y tenemos también de Portugal, veo que están llegando. ¿Y de dónde más están llegando las personas? Se pueden escribir en la cajita ahí de qué país vienen. Me han dicho que vienen de Puerto Rico, que vienen de Quito, y que estamos ahí. Me están preguntando en qué link quieren. Déjame pasarles aquí. Algunas personas se confundieron con la página. Entonces déjame darles, porque hay un grupo esperando de Puerto Rico que dice que no me están viendo. Entonces quizás están en la página equivocada. Entonces, para que puedan encontrarme aquí. Es un estudio bien importante que se hizo ya hace muchos años y que es muy poco conocido. Yo di este estudio hace unos meses acá en Brasil, en portugués, y realmente tuvo una respuesta importante, y quiero mucho que ustedes reciban. También vamos a poner aquí más luego el link para que puedan recibir la escala de Lacey también. Déjame ver si tengo aqui. Ed, coloca aí na minha página ali em cima, onde é que pode ver o sign-up para as pessoas poderem receber
a escala ACE também. Aqui, es que minha ajudante de armas habla português, ¿ah? Então, hay que não esperarles para ver. E aí vamos empezar mais uns minuticos. Al final vamos a dar también aquí el link para que ustedes puedan recibir los slides. Ustedes no van a poder ver los slides, pero yo los voy a leer y después ustedes pueden recibirlo, porque a mí me interesa que ustedes puedan difundir, ¿no? Si tienen interés, pueden recibírselos con todo gusto que he preparado. Si quieren darle estudio, la presentación en sus lugares de trabajo, por favor lo hagan, porque es importante que las personas conozcan los resultados de un estudio tan importante. Entonces van a recibir los slides, van a recibir también la escala ACE, de forma que ustedes pueden también hacer el test ustedes mismos y tener una idea de cómo están en la escala, ¿no? De 0 a 10, cuántos puntos tienen ustedes y si hace falta tratar más los traumas de infancia. A mí me di cuenta que sí, hay cosas que todavía me tocan seguir tratando y trabajando para que podamos también estar mejor en la vida adulta, ¿no? Bueno, ya son como que las 8, yo voy a empezar el trabajo. Yo no les voy a acompañar en las cajitas aquí al lado, entonces les voy a pedir que las preguntas que tengan, que dejen para el final, para que puedan, aquí está, ya veo que en este link donde puso Ederson, ahí ustedes pueden acompañarme, pueden bajar incluso los slides si quieren ahorita, y pueden también acompañarme en los slides. Hay algunos errores de español, ustedes como ya se dieron cuenta, no soy nativa del español, y a veces todavía cometo errores. Me he esforzado mucho en aprender a hablar y me he esforzado mucho mismo. Hablo bastante bien, pero ya se dan cuenta que soy extranjera. Entonces, para ustedes que no me conocen, vamos a empezar entonces. Para quienes no me conocen, mi nombre es Esli Carvalho, vivo ahora en Brasil, viví muchos años en el Ecuador, en Bolivia, también en los Estados Unidos. Dicen que en Texas hay dudas si realmente es Estados Unidos o si hace parte de América Latina, porque tanto hablan español. Y tuve el privilegio de poder estudiar y aprender español en sus países y me da mucho gusto estar con ustedes. Soy psicóloga, para quienes no me conocen, soy psicóloga, tengo un doctorado en psicología que lo hice en los Estados Unidos, defendiendo también una tesis sobre terapia MDR, soy entrenadora de entrenadores por el Instituto de MDR de los Estados Unidos y también por MDR Iberoamérica, que incluso ayudé a fundar y fui la primera presidente en las primeras 2 gestiones. Y me considero realmente especialista en el área de trauma. Y hace unos años yo estuve leyendo este estudio sobre el estudio ACE, ¿no? El Adverse Childhood Experiences, y realmente me llamó mucho la atención, me impactó mucho cómo las experiencias de nuestra niñez pueden dejar huellas, ¿no? En nuestras vidas adultas. Y es un estudio tan fuerte que realmente es importante que podamos estudiarlo para entender cómo es este vínculo entre los traumas infantiles con la vida y la salud en la vida adulta, ¿no? Entonces, yo voy a acompañar mis slides, no les puedo ver, entonces les pido que por favorcito dejen sus preguntas al final, si tienen dudas, y al final del estudio sí los voy a presentar, los voy a estudiar con ustedes, pero no voy a acompañar las preguntas, entonces déjenlas allí y más luego, entonces al final yo voy a leer y ahí voy a acompañarles con las preguntas. Entonces, como saben, como me conocen muchos de ustedes, ¿no? Soy Esli Carvalho, soy entrenadora de entrenadores del MDR y especialista en trauma. Hoy tengo una empresa llamada MDR Treinamento en portugués, y coordino el trabajo de Trauma Clinic, que es una clínica que yo he formado, he fundado, y que hoy desarrollamos incluso un licenciamiento
sobre la metodología de la trauma clínica. Entonces, estamos enseñando a otras personas a trabajar como nosotros. Este estudio empieza en el año de 1985 con el doctor Vincent Felitti, un médico encargado del Departamento de Medicina Preventiva de una compañía llamada Kaiser Permanente. Y él tenía en su clínica un programa excelente para ayudar a la gente a bajar de peso. Y él no lograba entender después de un tiempo por qué era que un trabajo tan bien hecho, tan bueno, un programa que realmente funcionaba, estaba llevando a algunas personas a abandonar el programa, ¿no? Por una cuestión que él no lograba entender. Entonces era una clínica de obesidad, ayudaba y funcionaba muy bien, pero se dio cuenta en determinado momento que un 50% de las personas abandonaban el programa después que alguna cosa acontecía, y él no lograba entender por qué. Y él se daba cuenta que las personas que pesaban incluso 135 kilos, que es mucho en libras, y ya habían perdido como 50 kilos, dejaban el programa cuando estaba funcionando bien. Entonces, las personas dejaban el programa para bajar de peso después de haber perdido casi la mitad de lo que tenían que perder, porque tenían obesidad mórbida, ¿no? ¿Y cómo así que las personas dejan el trabajo, dejan mi programa cuando está funcionando? Porque esto, claro, para la reputación de uno es terrible, ¿no? Porque la gente abandona un programa. Y él decidió entonces entender por qué esto pasaba. Y él se dio cuenta de algunas cosas, viendo, ¿no?, los protocolos, las fichas de los pacientes, y se dio cuenta de algunas cosas importantes, que todas las personas que dejaron el programa habían nacido de peso normal. Nadie había nacido gordito, no, todos habían nacido con su peso normal, de un niño normal. Y no es que estaban subiendo de peso lentamente a cada año, no funcionaba así. Aumentaban de peso repentinamente en un determinado momento de sus vidas y después estabilizaban en el peso nuevo. Entonces subían de peso de repente y estabilizaban en el nuevo peso. Y si llegasen a perder peso, recuperaban todos los kilos que habían perdido y quizás aún más después. Entonces, él no estaba logrando entender qué mismo estaba pasando. ¿Cómo así? ¿No? Que tenía un programa tan bueno y un abandono del 50%. Entonces decidió entrevistar a las personas que habían abandonado su programa para ver si lograba entender. Entrevistó personalmente a las personas que abandonaban el programa usando una serie fija de preguntas. Entonces hacía preguntas determinadas para ver cómo podía entender mejor. Entonces hacía la misma entrevista con todas las personas. Entonces él hacía preguntas como así: ¿cuánto pesaba cuando nació? ¿Cuánto pesaba cuando entró en la escuela secundaria? ¿Cuántos años tenía cuando inició su vida sexual? ¿Cuántos años tenía cuando se casó? Preguntas así normales para buscar realmente recoger un poco, cosechar la información. Pero un día, sin darse cuenta, hizo la pregunta de una forma equivocada y no se dio cuenta que lo había hecho. Entonces, en vez de preguntar a la paciente, ¿cuántos años tenía usted cuando inició su vida sexual?, preguntó, ¿cuánto pesaba usted cuando inició su vida sexual? Y ella le contestó, 40 libras, que son como 18 kilos. Entonces, él se quedó un poco espantado y volvió a hacer la pregunta pensando que la señora no le había entendido bien. Entonces, le repite la pregunta y la señora le contesta, yo pesaba 18 kilos, tenía 4 años y fue con mi papá. Y él se espantó, realmente le dio un choque, porque fue en este momento que se dio cuenta que había hecho la pregunta de una forma equivocada. Y se sorprendió también con la respuesta, porque en 23 años de práctica médica, él había encontrado 2 casos de incesto. Yo me quedo pensando así, realmente él no trabajaba con trauma como nosotros, porque esa es una cosa que encontramos muy a menudo, lastimosamente. Y cuando él empezó a hacer las preguntas de una otra manera, las personas también empezaron a contarle sobre el abuso sexual que habían sufrido en la infancia. Y él se quedó espantado con las respuestas.
Él no podía creer cómo es que nadie le había contado sobre estas cuestiones cuando estudiaba en la Facultad de Medicina. ¿Cómo así que nadie me cuenta? Nadie habla de este tema en la facultad de la universidad. Entonces, él pidió a 5 colegas más que trabajaban con él que entrevistasen a las siguientes 100 personas, porque había como 200, 300 personas que habían abandonado el programa. Pensaba, bueno, quizás yo no sé hacer bien las preguntas, voy a pedir que otra persona las haga, quizás yo estoy dándole un 10 que no es apropiado, voy a pedirles a mis colegas. Pero ellos hicieron las mismas preguntas y tenían los mismos resultados que él estaba encontrando. Entonces, al fin y al cabo, de las 286 personas que él entrevistó, la mayoría habían sido abusadas de niño. Es un índice alto. Una de las personas, una de las señoras, le dijo, ¿sabes qué? Overweight is overlooked. Que ser gorda significaba ser invisible. Entonces, subirse de peso era una forma de ser invisible. Y otra señora le dice así, en el año en que yo fui violada, yo subí 40 kilos de peso. Y él empieza entonces a darse cuenta que las personas percibían su peso no como un problema, y sí como una solución. Esas personas se sentían mejor, les calmaba la ansiedad, el miedo, la rabia o la depresión al comer y subir de peso, a tener un peso más alto. Y perder el peso aumentaba su ansiedad y su depresión y el miedo a niveles intolerables. Entonces ellos no se aguantaban con esta subida de peso, con esta bajada de peso más bien. Entonces Felipe no se dio cuenta en aquel momento, pero este fue uno de los resultados más importantes que él iría a encontrar en este cambio de paradigma que estudiaría a partir de este entonces. Entonces, más luego es que se dio cuenta de la importancia de lo que él estaba descubriendo en este momento. Y esto le ayudaría a entender por qué las personas alrededor del mundo usan formas bioquímicas como el alcohol, la marihuana, la comida, sexo, tabaco, trabajo, metanfetaminas o mismo deportes de alto riesgo. Usan estas cosas para lidiar con los problemas de sus vidas. Y es que se fue dando cuenta que esto les ayudaba a escapar del miedo intenso, de la ansiedad y de la depresión y rabia que muchas de esas personas estaban viviendo. Eles se fueron dando cuenta que usar estes métodos, ¿no? Estas formas de sanar, ¿no? Lo que yo llamo las astillas del corazón, de medicar las astillas del corazón, ¿no? Usar estos métodos era una respuesta normal a los traumas de la infancia. Y que estas formas servían de formas de proveer una solución gratificante, aunque temporal. No era una respuesta definitiva, no era una solución definitiva, pero hacía con que se sintiesen mejor, al menos temporalmente. Con todo lo que estaban viviendo, lo que habían vivido en su infancia, les ayudaba a medicar este dolor para que estuviera soportable. Y él citó varios ejemplos, ¿no? Había una señora por nombre de Ella Herman que perdió y ganó 40 kilos al menos 6 veces durante todo este programa. Y cada vez que alguien le comentaba, ella bajaba de peso y alguien le comentaba cómo ella era bonita, cómo estaba hermosa, ella se aterrorizaba de una forma tal que volvía a comer. Y ella cuenta que había sido abusada por 2 tíos y el motorista de bus escolar. Y que su primer marido era muy abusivo e incluso le había intentado matar. Y solo había logrado huir con la ayuda de su familia. Entonces se fue con sus hijos con la ayuda de su familia de origen. Entonces, oyendo lo que Felipe estaba contando, de lo que él estaba descubriendo con sus estudios, le hizo llorar y le hizo entender qué mismo le había pasado. Entonces, Felipe comparte que él presentó sus datos en un congreso para el estudio de la obesidad. Se dio cuenta, bueno, yo he descubierto una cosa importante, lo que es lo más lógico del mundo es compartir con mis colegas para que podamos ayudar a otras personas a entender mejor la obesidad y que más personas puedan ser ayudadas a través de estos medios. Pero él va al Congreso y presenta sus hallazgos y es duramente criticado.
Los médicos le aplaudieron polidamente y después le dijeron que no se podía creer en pacientes obesos porque estaban simplemente inventando historias para justificar sus vidas fallidas. Imagínate, eran estos los médicos que estaban tratando a las personas obesas y era la opinión que tenían de estas personas. Bueno, se quedó muy molesto, muy triste, muy desiludido realmente Felipe con lo que le había pasado. Y esa noche en el Congreso se fue a cenar, como siempre hay esas cenas importantes en los congresos. Y se sentó a su lado un médico llamado David William. Y él es epidemiólogo y trabajaba en los Centers for Disease Control and Prevention, que es como el Ministerio de Salud en muchos de nuestros países, ¿no? Entonces, este doctor sienta a su lado y le dice, mira, las personas pueden criticar a tu trabajo un estudio que usted tiene y que tiene apenas unos cientos de participantes. Pero si usted arma un estudio que tuviese millares de participantes, nadie puede discutir los resultados. Entonces le prendió el foco al Felipe y él pensó, esto para mí no es un problema. Donde yo trabajo, esto es una cosa muy fácil de lograrse. Y después se juntó junto a ellos un doctor Robert Anda. Él estaba estudiando cómo era que la depresión, ¿no? y las enfermedades cardíacas estaban vinculadas de alguna manera, ¿no? Él no lograba entender este vínculo y él se interesó porque él quería entender que debería haber alguna explicación que estuviese realmente generando este vínculo entre enfermedades cardíacas y la depresión. Entonces, él se interesó por lo que Felipe estaba diciendo, pensando, bueno, quizás aquí hay una explicación. Kaiser Permanente es una compañía de seguros de salud y en este entonces había como 50,000 personas que pasaban por sus programas y por una evaluación médica anualmente. Entonces, Felipe y Anda solicitaron la ayuda de 26,000 personas para ver si pudiesen entender mejor qué vínculo había entre esa situación de traumas y obesidad. Y había 17,421 personas que estuvieron de acuerdo en apoyarles a entender cómo era que los eventos de la infancia podrían afectar la salud adulta. Entonces, expandieron el estudio y en vez de trabajar simplemente estudiar con personas obesas, decidieron trabajar con todas las personas para ver qué enfermedades en la vida adulta podrían haber. Para este estudio, entonces, desarrollaron la escala ACE, la escala de Adverse Childhood Experiences, que son las experiencias adversas de la infancia. Y decidieron, entonces, estudiar distintos tipos de traumas. Eligieron 3 categorías de abuso: abuso sexual, verbal y físico, y 5 tipos de disfunción familiar. Entonces, decidieron estudiar cuando familias tenían una madre o un padre alcohólico o que también tuviesen una enfermedad mental o fuese uno o el otro, ¿no? Muchas de las familias tenían madre o padre bipolares o borderline o esquizofrénicos, entonces este era un tipo, donde la madre era víctima de violencia doméstica, ¿no? O entonces donde un miembro de la familia había sido encarcelado. Otro tipo era la pérdida de la mamá o del papá por el abandono en la infancia o por divorcio. Y finalmente decidieron añadir la negligencia emocional o la negligencia física también. Entonces, en total eran 10 tipos de experiencias adversas en la infancia, o entonces lo que ellos vinieron a llamar las Adverse Childhood Experiences, y llamaron esto entonces de la escala ACE. Este estudio empieza en el 95 y siguió hasta el 97, pero se hizo un seguimiento de estos participantes durante más de 15 años. Entonces, no solo era una intervención inmediata y de corto plazo, que para una investigación 2 años, pero no, siguieron más de 15 años y pudieron entonces ver muchas de esas personas también quedarse mayores, ¿no? Cuando ellos empezaron a ver, a estudiar y revisar los primeros estudios, los resultados que llegaron, el doctor Anda se puso a llorar y dice, yo vi lo tanto que las personas habían sufrido y lloré. Se compadeció, se conmovió con el sufrimiento de las personas.
Y este estudio fue la primera vez que los investigadores habían mirado hacia los efectos de los varios tipos de trauma, en vez de ver simplemente la consecuencia de un tipo de trauma específico. Entonces, lo que los datos revelaron es que mucho más allá de la comprensión humana, uno no podía imaginar este tipo de resultado que este estudio podría producir. Entonces, los datos fueron chocantes, fueron impresionantes, realmente fueron asustadores, ¿no? Entonces, el primer resultado que ellos compartieron fue que hay un vínculo directo entre trauma infantil y una enfermedad crónica en la vida adulta. Así como la enfermedad mental, encarcelamiento, cuestiones en el trabajo, por ejemplo, como faltas excesivas, hay un vínculo entre esas cosas. Más o menos 2/3 de los adultos en este estudio habían sufrido uno o más tipos de experiencias adversas en la infancia. Entonces, de estos 2/3, el 87% habían experimentado 2 o más tipos de traumas. Entonces, lo que ellos fueron se dando cuenta es que esas experiencias no pasaban aisladamente, ¿no? Pasaban en conjunto. Las personas no tenían un dato, tenían 2, 3, 4 puntos en esta escala ACE. En tercer lugar, cuanto más experiencias adversas en la infancia, más grande era el riesgo de problemas médicos, mentales y sociales en la vida adulta. Esto es una comprobación que hicieron con un estudio con 17,000 personas. No se puede discutir una muestra de 17,000 personas. Entonces, ellos empezaron a desarrollar esta escala, ¿no? Y estamos poniendo ahí en nuestra página el link donde ustedes pueden inscribirse para recibir la escala y ustedes mismos pueden hacer el estudio. El cuestionario es un cuestionario que nos lleva 5 minutos para llenar y ustedes pueden también buscar su resultado en términos de la escala ACE. Entonces, en esta escala, cada tipo de experiencia adversa vale un punto. Hay personas que tienen 0 puntos, tienen la bendición de haber sido creadas en familias fantásticas, ¿no? Que tuviesen los problemas normales de una familia normal, pero que realmente no vivieron ninguno de estos traumas que muchas veces las personas pasan. Pero en la medida en que van creciendo los números, ¿no? Por ejemplo, el abuso verbal frecuente, frecuente en la familia, sin otros tipos de trauma, vale un punto. El abuso verbal y tener una persona en la familia con una enfermedad mental, una mamá o un papá que tuviese una enfermedad mental, y además un padre alcohólico, son 3 puntos. ¿Qué significa este puntaje? A partir de un ACE de 4, donde el máximo número de puntos es 10, ¿no? Comparando con las personas que tienen 0 puntos comparados con 4 puntos, entonces vemos que en esta categoría, por ejemplo, en una categoría donde hay 3 puntos, no hablamos de 4, 3, en una categoría donde la persona tuviese alcoholismo, abuso verbal y una enfermedad mental en la familia, mira los riesgos que las personas pasan a tener. 240% mayor riesgo de tener hepatitis por tener un este 3. 390% probabilidad mayor de tener enfisema o bronquitis crónica. 240% de un riesgo mayor de tener una enfermedad sexualmente transmisible. Es 2 veces más probable que la persona sea fumadora. Es 12 veces más probable que haya hecho intentos de suicidio. Y es 10 veces más probable que inyecte drogas. Entonces, por tener un ACE de 3 con estos datos, con este perfil, mira cómo aumenta la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad grave en la vida adulta. ¿Quiénes eran estos participantes? Miremos un poquito quiénes eran, porque esto también es importante en un estudio de investigación. Y ellos llegaron a la conclusión que eran norteamericanos comunes, ¿no? 75% de los participantes eran blancos. El 11% eran latinos.
7,5% eran asiáticos y 5% eran negros. Eran todos de clase media, ¿no? De mediana edad. 36% de los participantes tenían un curso superior y de estos 40% tenían un posgrado. Todos eran miembros de Kaiser Permanente, que es donde se hizo la investigación. Por lo tanto, todos tenían trabajo, tenían su empleo y tenían un plan de salud fantástico. El promedio de edad de estas personas que se estudió era de 57 años. Entonces, cuando vio estos datos, el doctor Anda dice, no son ellos, somos nosotros. Somos nosotros que hicimos parte de este estudio y nos describe a nosotros. Entonces, en los últimos 18 años se ha publicado más de 60 artículos en periódicos profesionales, revistas indexadas en los journals internacionales, de modo que este estudio ha sido no solo comprobado inicialmente por una muestra tan grande, como también con estudios posteriores que siguen confirmando estos datos importantes. Y esto cambió el panorama completamente, porque los ACEs están involucrados en tantos problemas de salud pública, ¿no? Que son problemas caros de tratar, ¿no? Como la depresión, abuso de sustancia, enfermedades sexualmente transmisibles, cáncer, enfermedad cardíaca, enfisema, diabetes, son enfermedades tan comunes que muchos de nosotros estamos acostumbrados incluso a ver en nuestra convivencia, ¿no? Entonces, este estudio empieza a cambiar cómo miramos a estas cuestiones y a estas enfermedades. Además, tenemos ahora una confirmación neurobiológica, ¿no? En los últimos 20, 30 años, la neurobiología ha crecido tanto, la forma de poder estudiar el cerebro, ¿no? Ha crecido mucho y podemos entonces entender mejor cómo funcionan estos vínculos también. Entonces, estos estudios más recientes comprueban por qué lo que pasó cuando uno era niño puede meter a la persona en un hospital a los 50 años. Después vamos a enseñarles una pirámide que tiene, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo esto va creciendo. Por ejemplo, de la concepción hasta la muerte, ¿no? Es una pirámide. Entonces, acá abajo estamos con las experiencias adversas. Entonces, en la infancia, la persona, digamos, que vive esas experiencias difíciles. Y esto va a llevar a limitaciones cognitivas, emocionales y sociales. Estas limitaciones después llevan a la persona a que adopte conductas de riesgo. Muchas veces las personas dicen, está buscando sus problemas. No es cierto. Las limitaciones neuroquímicas que las personas tienen a raíz de los traumas llevan muchas veces a las personas a tener esas conductas de riesgo, aunque no quisiera. No tiene una opción, no tiene la posibilidad de elegir conductas más saludables y más sanadoras. Son obligadas a repetir ciertas conductas por estas limitaciones neuroquímicas. Entonces, estas conductas muchas veces van a llevar a enfermedades, a deficiencias y problemas sociales y eventualmente a muertes precoces. Entonces, de ahí vemos la importancia de tratar estas experiencias adversas en la infancia, aún mismo en adultos, para poder evitar las enfermedades quizás, si fuera posible, ¿no? O pero al menos para que las personas puedan vivir de una forma mejor, con más calidad de vida. Entonces, el estrés de un trauma severo y crónico en la infancia, por ejemplo, un niño que es golpeado o ser constantemente humillado, ver a su padre golpear a su mamá, esto libera hormonas que dañan físicamente al cerebro en desarrollo que tiene el niño. Entonces, vamos a entender un poco mejor qué mismo pasa. Entonces, sabemos que los traumas, ¿no? Cuando una persona vive una experiencia traumática o una experiencia adversa, tiene una de tres respuestas: la huida, la lucha o el congelamiento. Y me gusta contar la historia del conejo y la raposa, ¿no? Era una vez un conejito que estaba caminando por los campos y una raposa le ve.
Entonces ella piensa, oba, hay aquí la cena, ¿no? Voy a comer este conejito y voy a resolver el problema de mi hambre. Pero el conejo se da cuenta y sale a huir, ¿no? Porque él se da cuenta. Luchar con esta raposa es complicado, ¿no? Este zorro no realmente va, es mucho más fuerte que yo. Mejor voy a intentar huir. Entonces se va. Pero muchas veces se da cuenta que viene el zorro tras de ella y no logra escaparse. Entonces ella cae al piso, cae en la tierra, como congelada, como muerta. Entonces ahí se va el animalito a olerle al conejito y piensa, carne muerta, yo no soy buitre, no me gustan las carnes muertas, y se va. Y el conejo está ahí en el piso como muerto, ¿no? Y de repente, poco a poco se va dando cuenta que él tiene que salir de este estado de congelamiento. Entonces empieza a sacudirse, 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 y con esto logra salir de este estado. Si él no sale del estado de congelamiento, se muere. Pero muchas veces se da la sacudida grave, muy fuerte, y pasa el trauma y sale a correr para otro día. Entonces, ¿cómo podemos entender esto en la vida adulta? Estas hormonas, ¿no?, que se sueltan en esas situaciones nos ayudan si estamos siendo perseguidos, por ejemplo, por un oso. Instantáneamente nuestro cuerpo es inundado con adrenalina y cortisol y la parte pensante de nuestro cerebro se desconecta para evitar que se piense sobre opciones y alternativas, porque en este momento hay que hacer lo que el instinto le manda para poder sobrevivir. Pero estas mismas hormonas que nos ayudan tanto en situaciones de peligro se hacen tóxicas cuando permanecen activadas durante mucho tiempo. Peor si este oso vuelve a la casa todas las noches después del bar. Cuando un oso amenaza a un niño todos los días, su sistema de respuesta es activado una y otra vez. Está siempre listo para luchar o huir de este oso. Pero la parte del cerebro que piensa, que estudia matemáticas, el córtex prefrontal, no se desarrolla, porque nuestros cerebros dan prioridad a las emergencias. Esto es, vamos a huir de los osos. Y por lo tanto, no aprende matemáticas. Entonces, no es que los niños sean burros, ¿no? Es que su cerebro está conectado en otra situación. ¿Cómo sobrevivir al oso que vive en mi casa? Entonces, para los pacientes, en otro estudio de ACE que se desarrolló con la doctora Nadine Harris, los niños que tenían 4 o más en su índice ACE tenían una probabilidad 31 veces más grande de tener un problema de aprendizaje o de conducta en la escuela. Entonces me pongo a pensar, ¿cuánto del déficit de atención que se diagnostica actualmente realmente es un déficit de atención? ¿Y cuánto es ansiedad? ¿Cuánto es el resultado de las dificultades que los niños están viviendo o sobreviviendo en sus hogares? Entonces, esto hay que pensar bien cuando empezamos a diagnosticar estas situaciones con los niños. Porque niños que viven y conviven con este estrés tóxico, viven la gran parte de su vida en este modo huida, lucha o congelamiento, para poder sobrevivir. Sus cerebros están inundados con las hormonas del estrés y por lo tanto no funcionan bien y no aprenden, no logran aprender porque no logran realmente por estas limitaciones. Entonces, en términos de aprendizaje, ¿qué pasa? Estos niños fracasan en la escuela, no desarrollan relaciones saludables con sus pares y crean un problema con las autoridades porque no pueden confiar en adultos. ¿Cómo voy a confiar en los adultos de la escuela si en mi casa no puedo confiar en mi mamá y mi papá? Y algunos niños tienen los 3 tipos de problemas y acaban buscando conforto. ¿En dónde? En la comida, en el alcohol, en el tabaco, metanfetaminas, actividad sexual inapropiada, deportes de alto riesgo o mismo en desempeño excesivo. Entonces, esto vuelve a ser la solución para escaparse de la depresión, de la ansiedad, de la rabia, del miedo y de la vergüenza. Así es que funciona la cosa. Estos niños van a aparecer en todas las esferas de nuestra sociedad, nosotros, ¿no? Entre nosotros.
Y en todas las edades, como clientes en nuestros consultorios, con problemas de conducta, con problemas de aprendizaje, de criminalidad y con problemas crónicos de salud. Pero nuestra sociedad trata esto como si estas situaciones fuesen la excepción, en vez de entender que estas situaciones son las que pasan comúnmente. Esto es el cotidiano de mucha gente, no es la excepción. No les voy a decir que es la regla, pero tampoco es la excepción. Pasan comúnmente esas situaciones. Entonces, esto no es un problema simplemente de la trabajadora social, o del psicólogo, o del médico, o del juez. Este es un problema de todos nosotros. Y esa es la razón por la cual yo quiero compartir este estudio con ustedes, porque este es un problema de todos nosotros. Pero muchos de ustedes que me conocen saben que a mí no me gusta simplemente criticar, me gusta también poder ofrecer soluciones. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? Porque no basta simplemente entender esto, hay también que saber qué vamos a hacer con ello, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir o solucionar estas situaciones? Entonces, en primer lugar, por supuesto, prevenir las experiencias adversas de la infancia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para orientar mejor a las personas que conviven con los niños, con las niñas, de forma que se pueda evitar esto? Vamos a cambiar nuestros sistemas públicos para no traumatizar todavía más a quien ya está traumado, ¿no? Por sus experiencias infantiles. Y instruir a las personas sobre cómo romper la transmisión transgeneracional de los ACEs. Hablemos de cada punto. ¿Cómo podemos hacer para tratar traumas, no? Hoy en día, actualmente, hay posibilidades de realmente resolver las cuestiones de trauma en la infancia con una terapia de reprocesamiento de recuerdos que se llama EMDR, por las siglas en inglés, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, o podemos decir la desensibilización y reprocesamiento por medio de los movimientos oculares. Entonces, hay cómo tratar esas experiencias adversas. Si podemos hacerlo con los mismos niños, el pronóstico de tener una vida saludable en la vida adulta aumenta drásticamente, radicalmente. Porque si pueden tratar y trabajar esas experiencias que pueden causar enfermedades, que pueden causar criminalidad, compulsiones, sobrepeso, diabetes en la vida adulta, vamos a ganar en salud, ¿no? Y en productividad también para la sociedad y en calidad de vida para las personas. Así evitamos también poner en acción las dinámicas psicofisiológicas que llevan a conductas disfuncionales, a las compulsiones, a enfermedades graves y a criminalidad en la vida adulta. Muchas veces las personas piensan, bueno, uno es criminal porque es malo. Y no es simplemente las personas son malas, ¿no? Muchas veces están encarceladas por los traumas de infancia que no lograron digerir, no lograron metabolizar, no lograron realmente resolver estas cuestiones y desarrollan conductas nocivas a ellos y a los demás como una forma de intentar lidiar con estos traumas de la infancia. Piensen en esas historias de las personas que ustedes conocen en esas situaciones y piensen cuántos traumas esas personas vivieron para llegar donde están hoy día. Entonces, actualmente tenemos también protocolos grupales del MDR que podemos tratar entonces a las personas en grupo, podemos tratar grupos de niños en la escuela o en consultorios o en comunidades, de forma que podemos evitar que muchas de esas situaciones se compliquen en la vida adulta. Por supuesto que hay que hacer evaluaciones, hay que hacer un triage, hay que atender individualmente los casos más severos. No todos los niños se resuelven con un protocolo grupal, pero sí es una opción. Podemos juntar a los niños, por ejemplo, y 1 o 2 veces al año aplicar el protocolo grupal con ellos y ver los niños que realmente no logran digerir todo esto, que siguen con problemas después de eso, entonces llevar a esos niños a un tratamiento individual para que puedan mejorar. Entonces, hoy tenemos soluciones a nivel psicoterápico que realmente pueden cambiar la vida de las personas y resolver estas cuestiones. También debemos pensar en cambiar nuestros sistemas públicos, ¿no? Esto no es fácil, esto es un esfuerzo de todos nosotros, pero si pudiéramos orientar profesionales y políticos en relación a estos estudios para que puedan adecuar las políticas a este paradigma, ¿no? Si pudiéramos hacer con que pudiesen entender los resultados de este estudio, esto puede hacer con que desarrolláramos
otros tipos de políticas públicas que pudiesen ayudar en vez de dañar. Entonces, divulgar este estudio. Por esta razón misma les facilito los apuntes que tengo aquí para que ustedes puedan dar este taller, esta charla en sus locales de posibilidades y oportunidades, porque si podemos divulgar este estudio tiene una confirmación científica muy alta, ¿no? Es de alto nivel. Entonces, vale la pena porque podemos argumentar con los médicos, con las personas en situaciones públicas, con los jueces, con datos científicos. Y debemos cambiar nuestro pensamiento y comprensión para que nosotros también podamos ver las oportunidades, ¿no? Y implementar estas estrategias en su convivencia. ¿Qué puede hacer usted? ¿Con quién usted tiene acceso? ¿Qué puede compartir este estudio? Y también buscar soluciones, ¿no? Formas políticas, estrategias mejores que puedan ayudar a las personas. Y finalmente vamos a romper la transmisión transgeneracional, ¿no? Yo tuve un profesor, un mentor mío, yo hice supervisión con él así que terminé la facultad hace pocos años. Y él decía así, que él era un psiquiatra infantil magnífico, se llamaba Osvaldo de Loreto. Y él decía así, nadie tiene un hijo y dice, de este hijo voy a hacerle un neurótico. Todas las mamás, los papás, hacen lo mejor que logran con sus hijos. Deja de desear muchas veces, ¿no? Pero la intención de la mamá, del papá, es de hacerlo mejor. Entonces, si pudiéramos explicar a las madres y padres de familia las consecuencias de las acciones de ellos mismos sobre sus hijos, muchos de ellos van a adherir a propuestas de cambio. A veces hay personas que con información sí cambian, ¿no? La información, la psicoeducación puede ser una de las formas que tenemos de romper este ciclo de violencia, de trauma transmitido, ¿no? Entonces, es importante que podamos realmente transmitir estos datos, orientar en la escuela, en las iglesias, en las ONGs, en orfanatorios, donde sea, las personas encargadas de la niñez que puedan tener acceso a esos datos, pueden ser orientadas a poder lidiar con los niños de una forma que no les traume y que puedan darles una experiencia mejor. Y finalmente, como siempre les digo, que es mi creencia profunda, en el último caso es el amor que sana, ¿no? Es el amor que va a vencer. Es nuestro amor mediado de formas sanas, saludables, ¿no? En la vida de otras personas que va a ayudarlas a vencer esas situaciones. Sea como psicólogos, como padres, como pastores, como religiosos, como agentes pastorales, como personas que trabajan en las escuelas, en situaciones de juzgado, ¿no? Ustedes que trabajan en esas situaciones, ustedes saben que es la compasión, es el amor que transmitimos a las personas que en última análisis hace con que la psicoterapia funcione, con que las cosas puedan mejorar en la vida de las personas. Entonces, quiero desafiarlas realmente a todos ustedes a que puedan realmente transmitir este estudio a las personas con quienes ustedes conviven y que pueden tratar mejor a sus hijos, a sus hijas y que pueden orientar a las personas para que podamos tener realmente un mundo mejor, porque tenemos las herramientas para poder hacerlo. Bueno, esto quería agradecer la presencia de todos ustedes. Estas son las cosas que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta y quieren dejarla aquí en la cajita, ahora sí puedo mirarlas y ver qué quieren preguntar antes que terminemos una charla que hice, ¿no? Ojalá esto pueda servirles de alguna manera, que pueda darles las herramientas y las instrucciones que necesitan para que podamos... Yo soy muy optimista, yo quiero cambiar el mundo, ¿no? Entonces, modestamente, hago mi parte de alguna forma que podamos realmente ayudarles, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren ponerles aquí en la cajita alguna observación? ¿No? Para que puedan, ¿no? Participar. ¿No? Hay agradecimientos. Muchos amigos están aquí, gracias, ¿no? Entonces,
Ustedes pueden acceder a este estudio, hay un link que está puesto ahí y pueden dar el link y este link va a llevarles un otro sitio donde pueden llenar con su nombre y su email y ahí así de esa manera podemos enviarles el estudio ACE, ¿no? Y estos slides que yo usé y también pueden recibir la escala ACE y hacer ustedes mismos el estudio, el cuestionario, ¿no? Bueno, no veo preguntas aquí, entonces quiero agradecer a todos. Aquí hay alguna pregunta, algún ejemplo de cómo han logrado hacer cambios de la política pública. Yo personalmente no trabajo mucho en esta área, pero se me ocurre, ¿no? ¿Cómo podemos hacer las leyes que pueden cambiar cómo se trata a los niños, ¿no? En la escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Yo me acuerdo de situaciones que conozco donde los padres de familia se estaban quejando porque los profesores pegaban a los niños, ¿no? Esto es un absurdo, esto es inaceptable y lastimosamente en algunas partes de nuestros países esto aún ocurre, ¿no? Donde las personas quieren hacerlo. Entonces, esa es una posibilidad. Informaciones también como de este estudio para que las personas puedan entender mejor cómo es el desarrollo de su conducta sexual y que muchas veces las personas se ponen en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad sexual incluso, intentando terminar el paso inconcluso que viene del trauma. Muchas veces algo que yo quería hacer, algo que yo quería haber dicho o hecho en el momento del trauma, me queda abierto y a veces inconscientemente me expongo a situaciones de riesgo para intentar cerrar un poco esto. Entonces la terapia puede ayudar, pero si entendemos eso también podemos tener mejores leyes, ¿no? En nuestro país que protegen y que las personas puedan buscar ayuda y que puedan proteger a las mujeres y los hombres en este sentido. Si van a haber otras charlas, Dios mediante, sí, sabes que tengo más estudios sobre este estudio ACE, que los estoy preparando, suelo hacerlos primero en portugués y ahí traduzco al español para poder presentarles a ustedes, ¿no? Entonces sí quiero, les voy a avisar aquí mismo, y si ustedes dejan sus nombres en esta lista que vamos estructurando, vamos a avisarles también cuando haya nuevas presentaciones. Si hay algunos estudios sobre efectos de traumas en etapa de adolescencia y adultez por trato crueles y torturas y sus efectos. Hay muchos estudios, pero hay que buscarlos en la internet. Yo no sé así de cabeza, pero hay muchas cosas que comprueban. Este estudio mismo comprueba cómo el maltrato en la infancia y en la adolescencia hace con que las personas tengan conductas disfuncionales en la vida adulta. Comento que la MDR es para niños, que comenté, ¿no? ¿Qué tan temprano se puede recibirla? Mira, yo tengo colegas que han tratado niños de meses o recién nacidos, ¿no? Yo me acuerdo de una pediatra que formamos acá en Brasil y que el bebé nació de un parto muy difícil. La señora estuvo en un trabajo de parto como 2 días y el bebé nació con mucha secuela. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y la doctora entonces fue en el versario, como se dice, ¿no? Donde estaban los niños, y hizo la estimulación bilateral mientras lloraba el bebé, y el bebé se fue calmando y se resolvió. Entonces, imagínense lo que significa poder tratar un trauma de nacimiento este rato. ¿Qué significa esto para el resto de la vida de las personas? También me acuerdo de otra colega que trataba de una señora que había sido asaltada cuando estaba con 5 meses de embarazo. Y después que nació el bebé, cuando el bebé tenía como 6 meses, tenía un estreñimiento que nada le curaba. Y al fin trajo el bebé a la consulta y pidió que pusiera el bebé en las piernas de la mamá con las piernitas para afuera. Y mientras la mamá contaba, dijo, bueno, cuenten lo que les pasó, porque les pasó a los dos, no el asalto. Entonces la mamá contaba y se quedaba también preocupada, nerviosa, porque claro, de pensarlo. Y la terapeuta fue haciendo el MDR en las piernitas del bebé y se sanó en este rato. Entonces, se puede tratar de forma muy temprana a los niños. Y los niños responden al MDR de una forma excelente, suelen responder bastante bien. Si no es un trauma muy complejo,
en general se puede tratarlos muy bien en temprana edad. Realmente es una maravilla esto, ¿no? Gracias, me alegro que esto les haya servido. No, es de mucho. Ay, me alegro que sea útil para su trabajo. Pues muchas gracias a ustedes también. Y de otra vez que haga más estudios, estoy siempre leyendo porque es un estudio que realmente me encanta. De la próxima vez que hable sobre algunos de los temas de trauma y de sanación, que realmente tenemos que sanar nuestros corazones, nuestras almas y hacer esto por los demás, yo les voy a avisar también, ¿no? ¿Cómo es que utilizo el ACE en mi terapia? Todos mis pacientes que llegan a la consulta, yo les hago llenar la escala ACE, ¿no? Cuando trabajamos aquí en nuestra metodología Trauma Clinic, todos los pacientes en la sala de espera, aún mismo antes de ser recibidos, tienen que llenar formularios y cuestionarios para evaluar su riesgo de disociación, su nivel de trauma, ¿no? Y les hago el ACE. Entonces, cuando vienen para la primera consulta, cuando voy a empezar a montar y estructurar el plan de trabajo, entonces ya tengo estos datos y veo la historia clínica preliminar, donde estaban las dificultades, y ya les puedo empezar a preguntar sobre los datos del ACE. Entonces, esto me ayuda a estructurar el plan de trabajo, de tratamiento, ¿no? Porque realmente hay que saber el comienzo, medio y fin de lo que vamos a hacer. Y esto nos permite estructurar cuáles son las metas, ¿no? Los blancos que queremos tratar en la terapia. Entonces, el ACE nos ayuda mucho en este sentido, ¿no? Si hay preguntas de investigación que hayan quedado pendientes de responder a partir de este estudio, algo sobre la relación entre trauma y embarazo no deseado. Yo no conozco a fondo cuáles otros estudios han hecho específicamente. Yo creo que ustedes tendrían que buscarlo en la internet, pero seguramente hay cosas. Yo sé que en Holanda se está haciendo un estudio específicamente de MDR con madres embarazadas que tuvieron mala experiencia en su primer parto o en algunos partos anteriores. Y se les está tratando y les va muy bien. Y ha sido de mucha ayuda para que puedan tener sus bebés en el próximo parto de una forma mejor. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que estudiar, ¿no? Hay una persona que dice que trabaja con adolescentes privados de libertad en Costa Rica, donde el tema de trauma, pobreza, entre otros muchos más, son la realidad del 99% de las chicas y de los chicos, lastimosamente, esto en muchos países de América Latina y Brasil. Y espero que el próximo año pueda iniciar la capacitación del MDR. Sí, yo quiero a todos ustedes que todavía no se han graduado, no se han hecho la formación en terapia MDR, por favor lo hagan. Busquen esta formación, porque es como que si Dios hubiese abierto el cielo y hecho caer esta bendición en nuestras cabezas. Qué cosa maravillosa que es poder realmente tratar a una persona y tener resultados concretos casi que inmediatos, ¿no? A veces con 1 o 2 sesiones vemos resultados increíbles, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, vamos a dejar todo aquí para que ustedes puedan clicar aún mismo después que hayamos terminado. Si ustedes clican, ya tienen acceso al test. Hay ahí arriba un sitio con el link donde ustedes pueden hacerlo. ¿Ok? Pues muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecerles. Hasta la próxima. No voy a leer ahora los comentarios que me dejaron, porque realmente me da mucho gusto. Quiero agradecer a todos que me hayan ayudado a divulgar y difundir este estudio. Y cuento con la ayuda de ustedes, tanto para divulgar el estudio, cuanto también para que podamos tratar y formar más personas en la terapia MDR, para que más personas puedan ser sanadas. ¿Ya? Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos mucho, mucho.